Imagina que entras a un templo antiguo. El aire es fresco, como si cada partícula hubiese sido filtrada por siglos de silencio. Un incienso olive, hecho de maderas y hojas molidas con esmero, perfuma el ambiente con una fragancia que no pide atención, pero que te envuelve. Tus pasos se suavizan, casi sin darte cuenta, como si el suelo de piedra supiera recibirte. Frente a ti, una arquitectura serena, simétrica, intemporal, no está hecha para impresionar, sino para calmar. Has llegado a un lugar donde el tiempo no pesa, donde el ruido del mundo desaparece y lo que queda es solo lo esencial. Este video es un recorrido por esos lugares, pero no hablaremos solo de columnas y altares. No, este viaje es una exploración más íntima. De las formas, los silencios y las lecciones de paz que se esconden en los templos imperiales del mundo. Desde los recintos sagrados de Kioto hasta los palacios silenciosos de Seúl, pasando por las montañas donde los monjes pasaban décadas meditando en soledad. Cada espacio tiene algo que contarte. Dividiremos este viaje en 4 partes. Primero, te invitaré a pasear por la vida sensorial de estos espacios, en cómo se ven, se sienten, suenan y fluyen. Después, conoceremos las vidas de quienes los habitaron, emperadores tranquilos, monjes absortos, arquitectos que diseñaban con luna llena. Luego, nos sumergiremos en lo oculto y lo simbólico, túneles que no llevan a ninguna parte, jardines que simulan la eternidad y puertas que solo se abren cuando uno está listo. Finalmente, contrastaremos esta calma con el ritmo moderno, explorando qué significa buscar paz en un mundo que corre. No tienes que hacer nada, solo escape. Como una caminata sin prisa, te invito a recorrer estas lecciones de paz que, como las piedras del templo, no dicen mucho, pero lo dicen todo. Comencemos. La madera bajo tus pies está tibia, aunque fuera haga frío. Es madera viva, suavizada por generaciones de pasos descalzos. Al caminar, cruje suavemente, como si respondiera. No es una interrupción, es parte del silencio. Es el sonido de la historia, el eco de innumerables pasos que, al igual que los tuyos, buscaron un refugio para la mente. Cada veta en la madera es un mapa, una crónica de la vida que este templo ha presenciado. Siente como la superficie pulida se adapta a la planta de tus pies, como si te estuviera dando la bienvenida a un lugar donde la prisa no tiene cabida. El olor es complejo y sutil. No huele a nuevo ni a viejo, huele a permanencia, a madera quemada alguna vez, a lino seco, a hierbas que fueron recogidas en primavera, algo que no cambia. Incienso Q. A lo largo de los años, ha dejado su huella en cada rincón, no como un aroma dominante, sino como un perfume suave que se ha vuelto inseparable del aire. Es un olor a tiempo, a quietud, a la acumulación de miles de mañanas tranquilas. Es la fragancia de una historia que no se cuenta, sino que se respira. La luz entra de lado nunca, directamente. Diseñados para evitar el exceso, los templos filtran el sol como si fuera un visitante. Hay sombras que no asustan, sino que abrazan. Rincones que no se ven del todo, pero que invitan a ser sentido. Cada ventana fue pensada no para mostrar el paisaje, sino para recortarlo, para enmarcarlo como se enmarca un momento. La luz no ilumina todo, sino que resalta lo esencial. Un rayo de sol que cae sobre el tatami, un haz de luz que subraya la curva de una viga. Son pinceladas luminosas que te guían sin forzarte, que te invitan a ver la belleza en los detalles más pequeños y los sonidos. Regiones. Una campana quizás, una hoja que cae, el roce de una túnica contra una columna. Nada más en estos espacios. El silencio no es vacío, es presencia, es densidad. Es una forma más
de arquitectura. El templo está diseñado para que el silencio se convierta en una experiencia, para que notes el sonido de tu propia respiración, el latido de tu corazón. Es una lección que te enseña que, a menudo, la voz más importante es la que se encuentra dentro de ti. Pero lo más profundo no está en lo que se ve, sino en cómo se ve. Imagina un jardín de piedras. No tiene flores, no hay agua. Solo arena blanca cuidadosamente rastrillada y algunas rocas grandes puestas con aparente descuido. Pero no lo están. Cada piedra ha sido colocada con años de contemplación, desde el ángulo en que el sol la toca hasta la distancia exacta que la separa de las demás. No es un mensaje que se lee, es uno que se siente. Aquí, la belleza no es decoración, es método de meditación. La arena rastrillada no solo es un patrón, es un mapa de un océano imaginario, con las rocas como islas. Es un espacio que te obliga a detenerte, a observar y a encontrar el significado en la simplicidad. Te enseña que lo que no está es tan importante como lo que está. Y es que los templos imperiales fueron pensados no solo como lugares de culto, sino como espacios que enseñan sin hablar. Cada línea recta es una guía, cada curva una invitación, cada sombra una lección. En algunos recintos hay caminos hechos de piedras planas, irregulares, separadas apenas lo suficiente como para no permitir una caminata apresurada. Tienes que bajar la mirada, observar y decidir cada paso. Es un diseño que no permite correr, que te obliga, sin decirlo, a caminar con intención. En otros templos hay estanques en agua quieta. A veces hay peces, a veces no. Lo importante no es lo que hay, sino lo que se refleja. Los muros, los árboles, las nubes, incluso tú. Lo que ves en ese estanque no es un espejo perfecto, es uno suave que devuelve lo esencial sin ruido. Es un recordatorio constante. Todo cambia, todo flota, todo se disuelve. Y si te sientas, simplemente, si decides quedarte quieto, el templo comienza a hablar. No con palabras, claro, sino con ritmos, con la forma en que el sol se mueve sobre una viga, con la forma en que un insecto cruza un tatami, con la distancia medida entre un tambor y una lámpara. Tadú te hilaba, sin decirlo, a una conclusión silenciosa. La paz no se encuentra, se construye en el ritmo de las cosas simples. Hay templos que huelen a humo, a leña y a tiempo. Otros que se elevan en las montañas y parecen flotar entre nubes. Algunos tienen murallas de piedra, otros solo setos bajos. Todos comparten una sabiduría antigua, la de no interrumpir, la de acompañar, la de dejar que seas tú quien descubra. Y en ese descubrimiento, la mente comienza a entrar en su propia cueva. No una cueva oscura, sino una cueva blanca, tibia, de paredes lisas. Una cueva donde los pensamientos se vuelven suaves, donde no hay preguntas urgentes ni respuestas necesarias. Solo lo que hay y lo que hay es más que suficiente. En el corazón de cada templo imperial, detrás de los muros que respiran tiempo, vivieron personas, hombres, en su mayoría, aunque también mujeres, que no corrían, no hablaban alto a quien me olevan. Su mundo era pequeño, pero no limitado, era estrecho, como un pincel fino que pinta la vida con atención. Uno podría imaginar a un monje como alguien que escapa del mundo, pero en realidad, los que habitaron estos espacios no huían, se detenían y al hacerlo, veían con otros ojos. Imagina la vida de un monje zen del siglo XV. Despierta antes del amanecer, cuando el aire aún tiene esa textura densa que solo existe antes de la primera luz. Sus pasos son los primeros sonidos del día. Sale
al patio interior. No, hey, priest. Solo una brisa fría que se filtra entre los pliegues de su túnica. Su cuerpo sabe a dónde ir. Su mente aún no piensa, solo respira a la campana suena. Una nota larga, grave no llama, acompaña, y mientras el vapor del té comienza a danzar frente a él, inicia el primer acto del día, observar. Nada más en observar cómo el vapor sube, cómo las hojas se abren en el agua caliente, cómo su propio corazón se tranquiliza. Es una vida sin listas, sin urgencias. Paro Novesha está llena de rituales, y cada ritual es una forma de pensamiento extendido. Los emperadores que ordenaron construir estos templos tampoco vivían en la rapidez. Tenían deberes, claro, pero también tenían retiros. En muchas culturas asiáticas, especialmente en Japón y Corea, los emperadores envejecían hacia adentro, renunciaban al trono, no por debilidad, sino por contemplación. Se retiraban a templos como estos, no para morir, sino para ver mejor. Y allí, rodeados por monjes que sabían más de silencio que de política, encontraban otro tipo de poder. Uno que no se impone, sino que guía con la sola presencia. El gesto de renunciar al poder se consideraba el acto de poder más grande. Era el reconocimiento de que la verdadera autoridad no reside en el dominio de los demás, sino en el dominio de uno mismo. Hay historias de monjes que pasaban años construyendo un solo jardín, y no porque fueran lentos, sino porque cada piedra debía hablar con las demás, como en una conversación silenciosa. Se cuenta que los jardines zen eran, en esencia, mapas del universo, donde cada roca, grano, tuerrina, representaba una galaxia o una estrella. La colocación de cada elemento no era un acto de jardinería, sino de cosmología. La labor de rastrillar la arena no era una tarea, sino un acto de meditación en movimiento, donde la mente se vaciaba mientras las manos creaban un patrón perfecto de ondas. Otros dedicaban décadas a copiar un mismo texto sagrado, no para distribuirlo, sino para entenderlo a través de la mano, porque cuando la mente se agita, la escritura se vuelve rígida. Pero cuando la respiración se calma, la caligrafía fluye como el bambú al viento. El trazo de cada carácter se convertía en un microcosmos de su propia conciencia. Un golpe de pincel bien ejecutado era un momento de iluminación, un error, una lección de humildad y aceptación. Así, el acto de escribir no era sobre las palabras, sino sobre el proceso de estar plenamente presente en cada trazo. En los templos imperiales de Tailandia, por ejemplo, los monjes jóvenes aprendían a observar primero antes que a hablar. En sus primeros meses no se les permitía enseñar solo a leer, solo mirar, solo existir entre otros seres vivos. Una enseñanza difícil, puro, profunda. Nada que digas será más sabio que lo que puedas observar en silencio. Se les enseñaba a escuchar con los ojos y a ver con los oídos, a notar el camino de una hormiga en el suelo, el parpadeo de una vela, el patrón de las grietas en una pared. Estas observaciones no eran distracciones, sino la esencia misma del aprendizaje. En las montañas de China, los monasterios taoístas se escondían entre nieblas y acantilados. Sus moradores vivían en una danza constante con la naturaleza. Sus enseñanzas no venían en libros, sino en la forma del río, en la curva del viento. A veces, un aprendiz pasaba un año entero escuchando correr el agua, solo para entender una sola frase del maestro: el agua no lucha, pero vence. Esta enseñanza se extendía a la forma en que vivían, no confrontando los obstáculos, sino fluyendo alrededor de ello. La paciencia no era un rasgo de carácter, sino una estrategia de vida. Y hay otro tipo de habitante
los artesanos, hombres y mujeres que jamás usaron un altar, pero que dieron forma a cada rincón sagrado. Tallaban puertas que no abrían nada, pero que abrían una emoción. Pintaban dragones que no existían, pero que daban valor en sus días eran largos. Sus herramientas, pocas. Siu Petinchpati. Una puerta en un templo imperial puede tardar 3 años en completarse. No por complejidad técnica, sino porque cada clavo debe tener su momento. Cada veta de la madera debe ser entendida antes de ser cortada. Y mientras la puerta espera, el artesano también cambia. Es un proceso doble en uno. Talla la puerta, pero la puerta también talla a quien la hace. La vida en los templos no era fácil, pero tampoco era difícil ir a otra cosa. Era una vida de ritmos lentos, de pensamientos largos, de gestos que parecían pequeños, pero que sostenían mundos enteros. Una vida donde cada acción es también una meditación. Y quizás por eso, al caminar por uno de estos templos hoy, uno puede sentir la presencia de esos que vivieron allí, no como fantasmas, sino como ecos suaves, como un murmullo de sabiduría que se desliza entre las paredes. Y tú, en ese momento, no estás solo. Estás acompañado por siglos de quietud. Hay cosas en los templos imperiales que no están hechas para ser comprendidas de inmediato. Espacios que parecen llevar a ninguna parte. Puertas que no abren, sino que observan. Jardines que no florecen, pero que enseñan. Este es el mundo de lo simbólico, de lo oculto, pero no misterioso, de aquello que no se ve con los ojos, sino con la atención. Imagina que caminas por un corredor largo. A la izquierda, un muro blanco, liso, sin adornos. A la derecha, el jardín. Pero el muro tiene una abertura ovalada, no una apertura, una forma de luna creciente. No se pasa por ella sin inclinarse, no porque sea pequeña, sino porque te invita a hacerlo. Se llama Mon en japonés y es más que arquitectura. Es un filtro en un umbral, una forma de decir: para entrar aquí debes dejar algo atrás. Ese algo puede ser tu prisa, tu juicio, tu ruido interno, porque del otro lado te espera otra forma de estar. Es el primer paso en un viaje interior, un gesto físico que prepara la mente para lo que está por venir. Al inclinarte, reconoces que estás entrando en un espacio que opera bajo reglas diferentes, donde la humildad es la llave. En muchos templos chinos se construían laberintos o pasajes sinuosos que no tenían propósito práctico. Conectaban jardines con patios, pero de forma enredada. No era torpeza, era intención. La mente tiende a ir en línea recta, pero el espíritu necesita curvas. Un pasaje que se dobla, obliga a mirar nada, perder la dirección, a encontrarse sin saber cómo. La complejidad de estos senderos te recuerda que el camino de la vida rara vez es recto. A veces, para llegar a donde necesitas estar, debes dar un rodeo, perderte un poco. Es en esos desvíos donde a menudo encuentras la lección más importante. En los templos coreanos hay caminos hechos de tierra prensada que parecen simples, pero que están alineados con estrellas. Se dice que algunos fueron trazados en base a sueños, no para conectar espacios, sino emociones. Caminar por ellos es una experiencia que te ancla a la tierra y al cielo al mismo tiempo. Es un recordatorio de que tu propio viaje, por mundano que parezca, está conectado a un universo mucho más vasto. Y los jardines. En Occidente, un jardín es muchas veces un lugar de vida, de color, de floración. En el mundo de los templos imperiales, el jardín es otro lenguaje. En los templos Zen, por ejemplo, hay jardines secos. No hay árboles. No hay flores. Solo grava blanca, cuidadosamente peinada, y unas cuantas piedras. A simple vista, parece vacío, pero si lo observas en silencio, comienzas a ver otras cosas.
Una piedra representa una montaña, otra, una isla en la grava, es el mar. Pero también puede no ser nada de eso. Puede ser simplemente lo que tú proyectas. Y allí está la enseñanza. Lo esencial no siempre es lo evidente. Lo verdadero no siempre tiene forma. Es un lienzo en blanco para tu contemplación. Te obliga a usar tu imaginación, a buscar el significado en la ausencia de cosas. Te enseña que la belleza no siempre está en lo que se añade, sino en lo que se omite. Hay jardines que están diseñados para ser vistos desde un solo punto. No se caminan. Desde un pequeño porche de madera, como si miraras un cuadro. Pero no es un cuadro fijo, porque cambia con las estaciones, con la luz, con tu estado de ánimo. Y si vuelves al día siguiente, verás otra cosa, aunque nada haya cambiado. Eso también es parte del lenguaje de estos templos. La belleza que no grita, la verdad que no se impone. El jardín te enseña que no tienes que poseer la belleza para apreciarla. Simplemente necesitas estar presente para verla. En muchos templos, las estatuas no están al centro, sino en lado. No para ser adoradas, sino acompañadas. Es un gesto de respeto, una forma de decir que la divinidad no es un espectáculo, sino una presencia que camina a tu lado. Hay techos que no terminan en ángulo recto, sino en una curva ascendente, no por estética, sino para ayudar al alma a elevarse, como si cada línea fuera una respiración, un suspiro de piedra. Y luego están los colores. En Japón, el blanco. En Tailandia, el dorado. En Corea, el azul profundo. Cada tono no es decorativo, sino narrativo. El blanco representa lo que no está, el dorado, lo divino, el azul, la profundidad que no se ve. Son códigos que te invitan a leer el templo como un libro de símbolos, y en algunos templos antiguos se esconde una última lección. Hay puertas cerradas que nadie abre, pasajes que nadie limpia, estancias que no se usan desde hace siglos, y uno podría pensar que han sido olvidadas, pero no están allí como recordatorio. No todo en la vida debe ser accedido. Algunas cosas existen solo para recordarnos que no todo es para nosotros, como la mente. Hay rincones de ti que no necesitan luz, solo respeto. Ahora sí son también los templos imperiales, arquitectura que te observa mientras tú la observas, espacios que se pliegan como origamis mentales, diseñados no para darte respuestas, sino para enseñarte a vivir con la pregunta. Quizás ahora estás en tu habitación, una calle pasa cerca, hay ruido, notificaciones, hay luz azul. Tu silla no cruje como la madera del templo, tu taza no humea con té verde molido a mano, y sin embargo, algo en ti ha cambiado. Es fácil pensar que los templos imperiales pertenecen al pasado, a civilizaciones que ya no existen, a emperadores sin trono, monjes sin nombre. Pero la verdad es otra, porque su enseñanza no necesita muros de piedra, sino un ritmo. Y ese ritmo aún puede respirarse incluso en medio del tráfico. La paz no es un lugar, es una práctica. Los templos nos lo susurran en cada viga, en cada sombra proyectada sobre una piedra. Pero en el mundo moderno, todo está diseñado para lo opuesto. Los semáforos cambian rápido. Las tiendas no cierran. Las pantallas nunca se apagan. Wildament se llena de ruido como una jarra que nunca deja de llenarse. Se nos enseña a ser eficientes, a llenar cada segundo con una tarea, a medir el éxito por la velocidad. Hemos olvidado cómo detenernos sin sentirnos culpables, como simplemente existir sin un propósito inmediato. Entonces, ¿cómo encontrar el eco de un templo en medio del asfalto? No necesitas una montaña, ni incienso,
Solo necesitas pausa, detenerte, aunque sea unos segundos, como cuando el monje observa cómo se disuelve el té en el agua caliente, como cuando el emperador se retira del mundo y simplemente escucha el viento, como cuando un jardín no florece y aún así enseña. Ese gesto de observar es todavía posible en la ciudad. Hay techos que proyectan sombras hermosas. Hay bancos bajo árboles que nunca miramos. Hay momentos entre el ruido que no dicen nada, pero que contienen todo. El reflejo de la luz en un charco después de la lluvia. El trazo de una grieta en la acera que parece un río en miniatura. El sonido de las campanas de una iglesia lejana que se mezcla con el murmullo del tráfico. Son pequeños tocanomos urbanos, nichos de belleza y contemplación que pasamos por alto en nuestra prisa. Nos rodean, pero rara vez les dedicamos la atención que merecen. La belleza del mundo, incluso en la ciudad, se despliega ante nosotros, pero debemos elegir verla. Guay, sobra todo. Hay espacios dentro de ti que siguen intactos, cuevas suaves, blancas, quietas, donde el silencio aún vive, donde la respiración es lenta, donde los pensamientos no compiten, sino flotan. Es allí donde el templo se traslada, ya no en piedra, sino en memoria, en atención, en un gesto cotidiano hecho con intención, cuando caminas más lento, cuando masticas con más presencia, cuando decides no mirar una pantalla, sino una nube. Ese es tu templo en uno portátil, uno que viaja contigo. El contraste entre los templos imperiales y el mundo moderno no es una barrera, es un espejo. Nos muestra cuánto hemos olvidado, pero también cuánto podemos recuperar, sin dramatismo, sin radicalidad, solo con pequeños actos, con pausas mínimas, con rituales que nadie ve, pero que sostienen tu día. Un vaso de agua bebido con calma, un saludo hecho mirando a los ojos, una palabra dicha con cuidado. Eso es arquitectura invisible. Y tal vez, cuando todos duermen y la ciudad se calma, cuando las luces de los templos del pasado ya no iluminan, pero su forma sigue viva en tu mente, allí, en esa oscuridad suave, puedas sentarte, aunque sea mentalmente, frente a un estanque quieto y observarte reflejado, no como alguien que busca, sino como alguien que permite que las cosas sean. Y al hacerlo, descubrirás lo que los templos imperiales han intentado decir desde siempre: la paz no se encuentra, se recuerda. Es la memoria de una quietud que siempre ha estado en ti, esperando a ser redescubierta. No tienes que dejar tu vida para encontrarla, solo tienes que invitarla de nuevo a tu vida, porque el templo no es el lugar, el templo eres tú. Has caminado despacio, has recorrido pasillos antiguos, jardines que no hablan, muros que enseñan sin palabras. Has sentido la madera bajo tus pies, el eco suave de una campana, el susurro del viento atravesando los techos curvos de un templo. Y ahora estás aquí, en el mismo lugar desde donde comenzaste. Pero algo ha cambiado, quizás no se nota. No es un cambio visible, no se mide con palabras, ni se presume con gestos. Es un cambio en el ritmo, en la forma en que respiras, en la calidad del silencio que te rodea. Porque eso es lo que hacen los templos, incluso si solo los visitas en la imaginación. Te devuelven el sentido de lo lento. Te enseñan que no todo necesita ser explicado, que lo más valioso muchas veces solo necesita ser sentido. Y aunque vivas en una ciudad que nunca duerme, aunque los días sean breves y los pensamientos muchos, hay un espacio dentro de ti que sigue intacto, como una sala interior que siempre está limpia, aunque olvidada aún como un jardín seco.
esperando ser visto. Cada templo que visitamos en este viaje no fue un edificio, fue una posibilidad de habitar la vida con un poco más de pausa, de dejar que lo cotidiano se vuelva sagrado, de aceptar que no hace falta comprenderlo todo para estar en paz. Y ahora, mientras la noche avanza, o quizás el día comienza, puedes cerrar los ojos sin urgencia, respirar como lo hacían los monjes y dejar que este eco de sabiduría flote contigo un poco más, no como una enseñanza, sino como una compañía suave, una brisa entre los pliegues del alma. Gracias por caminar conmigo por este sendero de madera antigua y sombra amable. Los templos imperiales quedan atrás, pero lo que susurraron ya habita contigo, aunque duermas bien o que sigas despierto, no importa, la paz ya está contigo.